¿Cómo están mis estudiantes? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema neopositivismo. Neopositivismo es una corriente idealista subjetiva que se desarrolló en el siglo XX. Se puede conocer también con el nombre de neopositivismo, positivismo lógico o empirismo racional. El neopositivismo lógico está dedicado a realizar trabajos de lógica y metodología científica y estos a difundir con ellos la peculiar ideología de la filosofía conocida como positivismo lógico. El positivismo se desarrolla con un grupo original en el Círculo de Viena, especialmente, que se inició en el año 1922 por Maurice Schild y continuado por Rudolf Carnap. Los neopositivistas lógicos tienen varias influencias filosóficas, científicas. Las más importantes son, por ejemplo, lo que es la negación a priori de la cuestión metafísica, ¿ya? También está lo que es la aplicación constante y universal de un solo método. Entonces es la línea hacia donde ellos apuntan. La tarea del filósofo, entonces, desde este punto de vista, sería analizar todos los enunciados empíricos, lógicos, matemáticos, metafísicos, éticos y filosóficos en general, para determinar su grado de valor significativo. Entre los principales neopositivistas están lo que es Rudolf Carnap, ¿ya? Donde dedica sus estudios en la lógica formal y su aplicación a los problemas de la epistemología. También está lo que es la filosofía de las ciencias y están desarrolladas todas estas cuestiones en sus obras capitales. Maurice Schild, que a pesar de haber sido el fundador del Círculo de Viena, es más influenciado por Rudolf Carnap. Está también lo que es Heinz Reichenbach, que fue profesor en las universidades de Berlín, de Estambul, Los Ángeles. Su obra más importante es Abundant Cosmos. Podríamos destacar también a Herbert Feil, Philipp Frank, Hans Hahn, Carl Gustav Kempel, Karl Menger, Richard Romisch, Otto Neurath, Hans Reichenbach, Maurice Schild y Friedrich Waismann como los influyentes en la corriente neopositivista. La cuestión a priori, a posteriori, lo analítico y lo sintético. Manuel Kant, en su libro La crítica de la razón pura, propuso que los enunciados son de dos clases, unos que son analíticos y otros que son sintéticos. Para los analíticos solo está en función del significado de sus términos. Por ejemplo, aquí tenemos un enunciado donde dice todos los solteros son casados. ¿Ya? Está en cuestión de su función. Realmente tiene que suceder el hecho. En cambio, para los sintéticos está en función de cómo es el mundo. Por ejemplo, ahí nos dice el enunciado donde hay un automóvil allá afuera. Entonces, lo a priori será lo necesario. Puede o no puede suceder. Y esto es lo contrario a lo posterior, que es algo contingente. Puede no suceder. Para Kant, un sintético a priori sería lo que son las matemáticas.
Ahora, el sentido de una proposición, las pseudoproposiciones y los pseudoproblemas. ¿Cómo sabemos que un enunciado, como por ejemplo, hoy está lloviendo, es verdadero? Para ello, se tiene que tener un sentido de una proposición donde determina algo, ¿ya? Según Westenheim, Russell y los empiristas lógicos, este hecho de conocer o saber un enunciado de que si es verdad o no, tiene que ver con las experiencias sensoriales, ¿ya? Estas experiencias sensoriales nos van a decir si una proposición es verdadera o falsa. Si no hay experiencias sensoriales, entonces nos pueden decir que esta cuestión está atribuida a la cuestión de la razón. Por ejemplo, el decir que el ser es inmóvil, ¿ya? Entonces hay que ver, hay que analizar esta cuestión. Para los neopositivistas, este ejemplo del ser inmóvil, por ejemplo, carece de sentido. ¿Por qué? Porque no está siendo experimentada por las partes sensoriales. Lo a priori. Hay dos maneras en que una proposición puede tener sentido. Una es hablando acerca del mundo, ¿ya? Y por lo tanto estas cuestiones del mundo tienen condiciones de verificación empírica bien determinadas. Y otro es no hablando acerca del mundo, tiene que ver con la cuestión de razonamiento. Por ejemplo, sé que 2 por 2 es 4 siempre y no tengo que probar, ¿ya? Contar con mis dedos o encerrarme en el laboratorio para saberlo. Pues es cuestión lógica que esto se sabe. De la misma forma que un soltero no está casado, sin necesidad de recurrir a experimentos. Eso por cuestión lógica se sabe que es así. Todos los enunciados que son analíticos son enunciados a priori y también necesariamente verdaderos. Cuando una proposición forma un conjunto de proposiciones, se hace una tabla de verdad y resulta que tal proposición es verdadera en todos los casos. Cuando sucede esto, decimos que es una proposición tautológica. La unificación de la ciencia. El neopositivismo apunta más que todo a reducir toda la ciencia natural en enunciados protocolares, es decir, tratar de buscar una sola metodología, darle una explicación, ¿ya? Carnap introduce, por ejemplo, lo que es, además de la experiencia sensorial, la teoría de los conjuntos. La inducción y la falsabilidad. El término inducción se atribuye mayormente a analizar las problemáticas de un punto particular para llegar a un punto general. Sin embargo, Popper hace una crítica a esta cuestión, ¿ya? Porque severamente el inductivismo, para él el inductivismo no es el medio adecuado para la ciencia moderna, ¿ya? Para él tiene que recurrirse al método de la falsabilidad, ¿ya? Es decir, que tiene que haber una cuestión en tanto esté siendo comprobada como algo científico, pues tendría que verse a algún punto que no está contrario. En el momento que ya tenga un punto contrario, ahí podemos comprobar lo que es la cuestión de la falsabilidad. Según el falsacionismo, una teoría solo será científica si junto a ella se declara que el hecho o el conjunto de hechos podrán ser refutados.